Ahora sí, entonces vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Job. En el domingo pasado el hermano Josué estuvo predicando sobre 3 personajes. Uno de ellos era Job. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito de Job, porque esta prédica lo tenía preparado desde hace mucho y el Señor me estaba hablando y ministrando y me lo confirmó el domingo pasado cuando justamente escuchaba al hermano Josué hablar sobre vivir el hoy y vivir en la presencia del Señor a través del ejemplo de los siervos del Señor. Si quieres acompañarnos, vamos al libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. Fue el primero que se escribió. Algunos dicen que el contexto de Job puede ser el contexto de Génesis y que fue el primero que se escribió. Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor va a decir lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo voy a volver a leer. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para adorarte, para darte gloria, honra, adoración, porque tú eres el único digno de recibirla, Señor. En Cristo Jesús somos salvos y recibimos salvación y vida eterna. Somos libres en el Señor. Y a través de tu palabra, Señor, en esta tarde clamamos al Espíritu Santo que ministre cada corazón. Cada uno de nosotros seamos visitados a través de tu palabra y de la poderosa y dulce presencia del Espíritu Santo. Háblanos según tu voluntad, Señor. Ministra nuestros corazones según tu propósito y en todo seas glorificado por el poder del nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía, el libro de Job es considerado por los teólogos el más antiguo de la Biblia, el primero que se escribió. Porque como sabéis, los 66 libros de la Biblia no se escribieron todos a la vez, ni por personas que se conocían, sino que los 66 libros de la Biblia se escribieron a lo largo de 1500, un poco más, de años, por 40 autores diferentes, y la gran mayoría de ellos no se conocieron entre sí. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Los teólogos dicen que el libro de Job probablemente lo escribió Moisés. Pero eso es para simplemente conocimiento, para que tengamos conocimiento. Pero el libro de Job es un libro muy importante para que nosotros entendamos el mundo espiritual. Hay un mundo natural, que es el mundo que ahora mismo es invierno, de que ahora mismo hace frío, de que en ese exacto momento ya es de noche, de que nosotros tenemos que movernos, trabajar, comer, dormir, cuidar de la familia, bueno, muchas cosas. Ese es el mundo natural. Pero hay también un mundo espiritual que la sociedad de nuestros días ha tomado la decisión, bajo la influencia del enemigo, de ignorarlo totalmente. Y eso es un gran error. Porque cuando el hombre intenta explicar con su limitado conocimiento y discernimiento las cosas que ocurren en el mundo natural, olvidando y ignorando el mundo espiritual, vamos por mal camino. Pero tú y yo, que estamos en la casa del Señor, que conocemos al Dios creador de todas las cosas y que creemos y confiamos en Él,
no podemos vivir y llevar nuestra vida de esta manera. No podemos de ninguna manera desconsiderar el mundo espiritual, porque existe. De hecho, el libro de Job nos hace entender perfectamente que Job tenía una vida natural, que Job tenía una relación con Dios y que llegó un momento en un abrir y cerrar de ojos donde su vida natural fue totalmente cambiada y transformada por consecuencias de cosas que ocurrieron en el mundo espiritual. Cosas que Job no las vio, cosas que Job no las presenció, pero que influenciaron directamente su vida, su casa, su hogar, su familia y sus pertenencias. Y si ocurrió con Job, también puede ocurrir contigo y conmigo. Por eso, cuando nosotros ignoramos el mundo espiritual, y me vas a perdonar, hermano, el comentario que voy a hacer ahora, muchas veces yo hablo con las personas y les explico el mundo espiritual, y a veces tengo una respuesta que es la siguiente: no, pastor, eso no es así, usted es demasiado radical hablando de esas cosas. No, no lo soy. Las cosas naturales tienen influencias espirituales, y cuando las ignoramos, pagamos el precio. Por eso, el libro de Job habla justamente de esta batalla constante, incesante en el mundo espiritual, en las regiones celestes, y que Pablo escribe de la siguiente manera, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora yo hago la introducción de esta meditación en esta noche haciendo la siguiente pregunta: ¿la mirada de Dios está sobre tu vida? ¿La mirada de Dios está sobre tu vida? ¿Amén? Amén. Entonces, si la mirada de Dios está puesta sobre tu vida, ¿qué es lo que ve Dios ahora mismo en tu vida? Él ve tus problemas, Dios ve tus problemas, los ve. Ve tus dificultades, las ve. Dios es consciente de todo lo que tú pasas, estás pasando, incluso de lo que vas a pasar. Dios es consciente de todo eso. Pero debemos de tener presente algo muy importante, que Dios, cuando te ve a ti y a mí, nos ve como seres eternos en Cristo Jesús. Y entonces la mirada de Dios siempre está puesta en la eternidad. Todas las veces que nosotros nos olvidamos del mundo espiritual y de que Dios está mirando hacia la eternidad, cuando nos mira a nosotros, no entendemos el actuar y lo que hace Dios en nuestras vidas. Por eso no comprendemos la manera de Dios de hacer las cosas. Y cuando no las comprendemos, nos frustramos. Porque la fe no es entenderlo todo. La fe verdadera es creerlo todo. La fe verdadera es confiar en Dios sin entenderlo. Vuelvo a repetir. Dios era consciente de que Job no había presenciado las circunstancias que generaron en su vida las dificultades. Dios sí lo sabía, pero Job no lo sabía. Job no sabía lo que estaba pasando. Pero eso no cambió su confianza en Dios, ni antes, ni mientras, ni después. Por eso, si nosotros queremos realmente aprender algo al leer la palabra de Dios y el libro de Job, quiero decirte una cosa. Una predicación que dice que tu vida tiene que estar siempre bien,
que todo tiene que funcionar perfectamente y de que nunca te va a pasar nada, no es una predicación bíblica. Es una predicación y un argumento humano, porque la Biblia nunca dice eso. Si la Biblia dice eso, y leemos el libro de Job, ¿qué tenemos que hacer con el libro de Job? ¿Quitarlo de la Biblia? No. Tenemos que entender de que sí que Dios quiere bendecirnos, sí que Dios quiere obrar en nuestras vidas, sí que Dios quiere hacer muchas cosas, sí que Dios quiere darnos bendición, sí que Dios quiere que nosotros avancemos, que crezcamos, que maduremos, que aprendamos, que avancemos en el reino, que nuestra vida esté a disposición de otras vidas para ayudar. Porque el objetivo del reino es que nosotros somos llamados como hijos de Dios para ser en la mano del Señor instrumento para bendecir a otras vidas. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Entonces, teniendo en cuenta eso, Dios se va a usar de muchas herramientas como Padre que es, para enseñarnos cosas que a veces tú y yo no queremos aprenderlas. Porque a veces nosotros solo aprendemos determinadas cosas en los momentos difíciles. Y dime, ¿a ti te gustan los momentos difíciles? ¿Te gusta? Levanta mano si te gustan los momentos difíciles. No vengo ninguna mano levantada. Y bajo la mía porque a mí tampoco me gusta. Pero vuelvo a repetir algo muy importante. Cuando nos olvidamos del mundo espiritual y nos olvidamos de que la mirada de Dios está puesta en la eternidad, sin desconsiderar el presente y nuestras vidas, solo así podremos entender el propósito del Señor. Volvamos a los primeros versículos que he leído de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Es un varón en la tierra de Uz, en Oriente. Su nombre era Job. Y dice la Biblia, ¿por qué la Biblia se encarga de hacer una descripción de Job tan perfecta de cómo era él en relación a Dios y en su comportamiento? Porque la palabra tiene el objetivo de enseñar que incluso los que están a los pies del Señor pueden pasar situaciones difíciles. Eso es lo que nos enseña ese texto. Por eso la palabra se encarga de decir que Job era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si fuera en nuestros días, podríamos describir de la siguiente manera. Job era un buen creyente, un hijo de Dios, no fallaba a la oración, no fallaba a los cultos, venía siempre a la Santa Cena, él era un siervo fiel, nunca daba mal testimonio, nunca hacía nada mal, era un hombre perfecto, dice la Biblia. Si fuéramos a describir en la iglesia, sería eso, y quizá podríamos aquí añadir un montón de adjetivos más. Y ahora describe, a partir del versículo 2, el contexto de Job. Primero el 2 va a decir que él tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. 10 hijos. Y después, la Biblia también describe su condición económica. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia empieza el libro describiendo que Job era un hombre que tenía temor de Dios. Entonces, delante de Dios, bien. Era un hombre que tenía una familia, y dice la Biblia que él cuidaba de su familia. Entonces, en relación a su familia, bien. Y era un hombre económicamente, no tenía problemas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, que son 1,000 bueyes,
500 asnas y muchos criados, y era aquel varón más grande que todos en el oriente. Está diciendo la Biblia que era el hombre económicamente más rico del oriente. Porque nosotros en el día de hoy, a nosotros no nos dice mucho que tenga 7.000 ovejas, que tenga 3.000 camellos, 500 yuntas de buey, eso no nos dice nada. Si transformáramos eso en euros, ya nos diría otra cosa. Pero en la época de Job, todo eso era mucho dinero. Era un hombre económicamente bien, no tenía problemas. En el banco no tenía números rojos, estaba bien. Entonces, vemos la vida de un hombre donde todo estaba bien, ¿verdad? Está haciendo las cosas bien, su familia está cuidando bien, su economía bien, es un hombre que Dios ha bendecido. Pero entonces, ¿por qué este hombre pasa todo lo que pasa? Era un hombre que lo tenía todo. Pero ahora viene una situación que ni Job, ni tú, ni yo lo entenderíamos. ¿Alguna vez ya nos hemos puesto en la piel de Job por un minuto que sea y que en un mismo día perdiéramos todos nuestros hijos, 10 hijos, y perdiéramos todos los bienes que tenemos? Imaginemos que tuviéramos una empresa, coche, dinero en el banco, y en un solo día se fuera todo. Y después de eso, para agravar la situación, porque el enemigo se presenta delante de Dios y dice: mira, él solo está así porque tiene salud, quítale la salud y va a blasfemar. Y entonces, después de eso, se enferma. ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos en una actitud de fe después de haber pasado todo eso? No me conteste, pues yo mismo no tengo la respuesta. Pero el ejemplo del siervo del Señor en la palabra de Dios, nos dice qué hacer. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que aprender del ejemplo de Job. Y vamos a Job capítulo 2, versículo 9 y 10. Hago una pregunta a las madres. Quiero usar bien las palabras para no ser mal interpretado. Pero ¿hay alguien más feroz que una madre defendiendo a sus hijos? Que me digan las madres. No lo hay. Ni en el mundo natural de los hombres, ni en el mundo que Dios ha creado. Las madres dan su vida por sus hijos. En general, en el plan general, ¿no? Aunque hoy en día ocurren cosas muy raras, pero es por la distancia que tiene la sociedad de Dios y de los principios divinos. Pero en general, una madre da su vida por sus hijos. Entonces, ese es el contexto que vamos a leer ahora en Job 2, 9. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, ¿no? Pasa todo eso, la mujer pierde los 10 hijos en el mismo día, pierde toda su economía, y Job ahora está enfermo, entonces ella se queda sin hijos, sin nada y con un hombre enfermo. ¿Qué es lo que dice ella a Job dentro de esa circunstancia? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pregunto, ¿esta mujer está enfadada? No, amargada y todo lo que quieras decir. Pero ahora pregunto, ¿se entiende su comportamiento debido a la situación? Pues sí, quizá tú y yo nos comportaríamos peor. De hecho, cuando Job tiene otros hijos, ¿los tiene con quién? ¿Con otra mujer? No, los tiene exactamente con la misma mujer, la que maldijo a Dios.
Y Dios, por supuesto, que entiende su comportamiento, aunque no lo apruebe, por supuesto. Pero mira lo importante que es la actitud del sacerdote en su casa. Cosa que el diablo hace mucho que trabaja por robar del hombre el sacerdocio. Versículo 10. Y él le dijo, podría decirle, ¿no?, a su mujer, cariño, tienes razón. No vean, han muerto nuestros hijos, hemos perdido todo. Yo siempre he servido a Dios con fidelidad, siempre he estado, yo voy a la iglesia siempre, yo estoy ahí siempre a pie de cañón para servir al Señor. Y miren lo que permite el Señor en mi vida. Podría decir Job eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, que sería la traducción loca, que se te fue la olla, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Dios es el único que puede conocer tus pensamientos y el diablo solo puede escuchar tus palabras. Cuidado con las palabras. Dice la Biblia que en medio de toda esa situación, en ningún momento pecó Job con sus palabras. ¿Cuántas veces en el caminar con el Señor nosotros hemos permitido que las situaciones moldeen nuestro comportamiento y nuestra relación con el Señor? Cuando tiene que ser absolutamente al revés. Nuestra relación con el Señor tiene que determinar nuestra actitud en medio de las situaciones que vivimos. No negocies tu integridad. No la negocies por nada. Traducción de la palabra integridad viene de ser íntegro, que significa el que no ha perdido ninguna parte. A veces nosotros vamos caminando con el Señor y según las circunstancias vamos negociando partes y perdiendo partes en el camino. Aquel que es íntegro no negocia ninguna parte de su posición delante de Dios. ¿Será que en algún momento de todo ese sufrimiento y dolor de Job, él se ha sentido mal? ¿Será que se ha sentido triste? ¿Será que se ha sentido solo? ¿Será que se ha sentido abandonado? ¿Será que se ha sentido confundido porque no entendía lo que estaba pasando? Yo creo que sí, porque cualquier ser humano en esa situación se sentiría así. Es que es así. Pero el ejemplo de Job en toda esa situación es que él no cambia su comportamiento para con Dios, aunque todo lo que le rodea haya cambiado. Por eso, hermano, si alguna situación ha cambiado en tu vida y viene algún tipo de presión para que cambies tu comportamiento con el Señor, no lo hagas. Porque es el enemigo haciendo presión para que negociemos nuestra integridad. No abandones tu posición en la presencia de Dios. No lo hagas nunca. No importa la situación, no la abandones. Permanece firme en la posición, en la presencia del Señor. Entonces, primero, Job mantuvo su integridad.
Job mantuvo su comportamiento, su actitud, su decisión de fe en la presencia de Dios. ¿Tuvo un momento de debilidad como ser humano que era? Sí. Pero dice Job 1:22 lo siguiente: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos, pasando por toda esa situación, dirían, y cuántas veces yo he escuchado, hablando con personas que incluso dicen que creen en Dios, pero que se han alejado porque Dios les ha permitido algo, porque Dios les ha hecho algo, cuando en realidad eso es solo una mentira del infierno? Pues las situaciones vienen y van y Dios no cambia, está ahí siempre con nosotros, no nos abandona, no estamos solos. Él sigue ahí con nosotros. Pero en el momento de debilidad, nosotros somos probados para ser aprobados. Entonces, claro que Job seguramente se puede haber preguntado, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué permite Dios eso en mi vida? No lo entiendo. Pero aún así, la Biblia dice que Job nunca atribuyó a Dios nada de lo que le estaba pasando. Y yo creo que tú y yo, desde aquí, desde la distancia del tiempo, de las diferencias culturales, de las diferencias de pensamiento, no podemos ni entender el dolor y el sufrimiento que pasó este hombre. Pero la cuestión no es por qué pasamos por situaciones difíciles, sino la situación es para qué pasamos por ellas. No por qué, sino para qué. Si Dios tiene un propósito y no ha perdido el control de tu vida ni de mi vida, entonces si estamos pasando por una situación difícil o incómoda, o que no entendemos, o que tenemos que tomar decisiones aunque no tengamos todo claro, significa decir que Dios sigue estando con nosotros. Entonces, en los momentos de debilidad, no atribuyamos a Dios las dificultades, sino que tengamos presente el mundo espiritual y la eternidad, sabiendo que Dios sigue con nosotros. Tercer punto. Aquel que tiene una relación con el Señor de lo más profundo de su corazón, entiende perfectamente que lo eterno es más importante que lo terrenal. ¿Sí? Lo eterno es más importante que lo terrenal. Lo de la eternidad es más importante que este mundo. Lo de la eternidad y la vida eterna es más importante de que todo lo que podamos tener, recibir o vivir en esta vida. ¿Sí o no? Sí. Pero a veces no actuamos como si fuera. Todas las veces que vivimos un momento difícil, al final de este momento difícil, nosotros, Dios, si permanecemos firmes, íntegros, fieles, si nosotros permanecemos en la presencia del Señor, confiando en Él, aunque pasemos momentos difíciles, esos momentos van a terminar y vendrá la presencia del Señor, la revelación del propósito, porque normalmente mientras estamos en medio de la tribulación no entendemos el propósito, pero después cuando Dios ya nos haya sacado de ahí, nos haya enseñado, entonces Él nos revela, por eso has pasado por ahí. Entonces, para entender que lo eterno es más importante que lo terrenal,
debemos de entender que cuando terminó la prueba de Job, él fue recompensado por su fidelidad y por su integridad y por mantener su posición en medio de la dificultad. Muy bien. Dice Job 42:12: y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Hago una comparación entre el capítulo 1, el primer capítulo, y el capítulo 42, el último. En el primero dice lo siguiente, que tenía 7,000 ovejas. En el último dice que cuando es pasada la prueba, Job vence la prueba, mantiene su posición, mantiene su integridad, su fidelidad. Dice ahora que tiene 14,000 ovejas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Si tenía 7,000 y ahora tiene 14,000, ¿qué es lo que recibió? El doble. Vale. Tenía 3,000 camellos y ahora dice la Biblia después de la prueba que tiene 6,000. ¿Qué es lo que recibió? El doble. Tenía 500 yuntas de bueyes en el capítulo 1, pero en el 42 tenía 1,000. ¿Qué recibió? Doble. Tenía 500 asnas y ahora tiene 1,000. Es decir, si ya era el hombre más rico del oriente, pasada la prueba, manteniendo la integridad y su relación con el Señor, ahora es 2 veces más rico que lo era antes. Pero el versículo 13 dice que Job tuvo 7 hijos y 3 hijas. En el capítulo 1 dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Lo dice en el capítulo 1. Y en el 42, cuando termina la prueba y Dios le da toda esa bendición, Dios le vuelve a dar 7 hijos y 3 hijas. ¿Es el doble? No, es la misma cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le dio 14 hijos y 6 hijas? ¿Por qué? No olvidemos el mundo espiritual y no olvidemos la eternidad. Cuando Dios le da 7 hijos y 3 hijas, con los 10 que ya tenía, que están en la eternidad, con los cuales se va a encontrar, ya tiene 20. Pero ¿por qué los animales tienen que volver a reponerlos? Y los hijos no. Porque los animales no son eternos. Los seres humanos sí son eternos. Eso es mirar hacia la eternidad. Es un pequeño detalle, pero con una gran importancia. ¿Por qué? En el corazón de un padre, de una madre, un hijo no sustituye otro hijo. Eso no puede ser. En el corazón de un padre, de una madre, Job tendría otros 10 hijos, pero sin olvidarse de los 10 que perdió. Entonces, la presencia de Dios, él tenía 20. Pero su riqueza, que aquí está representada en animales, la recibió doble porción. ¿Por qué? Porque Dios tiene su mirada puesta en la eternidad. Amén. En la eternidad los animales no estarán. Son un bien en la mano de Job, pero los hijos sí. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, que a veces nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo como si fueran eternas y no lo son. Y a veces no miramos hacia la eternidad.
que es donde nuestro Padre tiene la mirada puesta. Último punto. Toda prueba tiene un propósito de parte de Dios para con nuestras vidas. Y mira algo importante. Job tiene 42 capítulos. Y en el capítulo 19, que más o menos en medio del libro, y en medio de la prueba, cuando está sentado con sus amigos, y los amigos que supuestamente están ahí para decirle, oh, qué bien lo has hecho, Job, pero ahora mismo estás pasando una mala racha, no sé qué, no sé cuánto. No, se sientan con él para decir, Job, tú estás ahí porque estás en pecado, porque le has hecho las cosas mal, y porque simplemente esa es culpa tuya. Después Dios le dice, mira, Job, ora con tus 3 amigos porque si no los voy a cargar. Ora con ellos, bendice sus vidas y voy a tener misericordia de ellos por amor a ti, porque tú no has pecado ni has atribuido agravio hacia mí. Pero en el medio de la dificultad y de la tribulación, en Job capítulo 19, versículos 25, 26 y 27 dice lo siguiente. Mira lo que dice Job. Había perdido todo, la mujer le había ya mandado por ahí y estaba enfermo. Y se rascaba lo que tenía la piel con un trozo de té. Su declaración es la siguiente. Pobrecito de mí, miserable hombre que soy, Dios ten misericordia de mí. No sé, Señor, lo que estoy viviendo, pasando, pero ahora mismo, Señor, no sé, Señor, doy pena, Señor, ahora mismo. ¿Es eso lo que dice Job en su palabra? Pues no. ¿Sabe qué dice? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es una declaración de fe y de integridad. En medio de todo lo que está viviendo, dice, yo sé que mi Redentor vive, que se levantará del polvo. Está hablando de la resurrección de Jesús después de la muerte de la cruz. Y dice, aunque mi piel sea deshecha, porque tenía claro que su cuerpo se iba a deshacer en el polvo en algún momento. Él dice, mis ojos verán al Señor y yo estaré en su presencia. Porque si tu vida y mi vida en este mundo, en todo lo que vivimos, no está con la mirada puesta en estar en la presencia de Dios en la eternidad, ¿qué hacemos un domingo por la tarde en este lugar? Y el 42:5 revela el propósito de Dios para con Job. Después de haber vivido todo eso, de haber recibido toda la bendición, todo restaurado, y después de haber vivido toda esa situación, lo que dice Job es lo siguiente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Señor, yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que mi relación contigo estaba bien. Yo pensaba que mi relación contigo era suficiente. Pero me doy cuenta después de lo que he vivido que estaba equivocado. Que necesitaba más de ti. Que necesitaba buscarte más. Buscar tu rostro, buscar tu presencia, adorarte, vivir delante de tu presencia todo el tiempo. Ahora lo entendí. Eso es lo que está diciendo Job en esas palabras. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No importa la situación que vivamos, hermanos. Muchas serán situaciones difíciles, otras no tanto. Pero si nuestra mirada está puesta en la eternidad,
en la vida eterna, entendemos lo que ocurre en el mundo espiritual, sabemos que en Cristo ya somos más que vencedores. Somos vencedores, ya somos vencedores. En Cristo hay victoria, ya tenemos la victoria. Termino con Efesios 6:13, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, cuando él está hablando justamente de batalla espiritual. Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día bueno, dice la palabra. No, dice en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar decaídos. No, estar firmes en el lugar determinado por Dios. Entonces, hermanos, todos nosotros pasamos situaciones difíciles. Yo mismo llevo ahora un mes peleando con mi aparato digestivo, ¿no? Pasándolo muy mal, cosas fatales. Pero no pasa. La mirada tiene que estar puesta en la eternidad. En los problemas de salud, económicos, familiares, matrimoniales, ellos van y vienen, pero el Dios a quien nosotros servimos siempre está, todo el tiempo. Amén.